Muy buenas noches, amados hermanos. Dios los bendiga enormemente. En esta noche vamos a finalizar la asignatura denominada Grupos Religiosos y Políticos en tiempos de Jesucristo. Este video lo realizo con el fin de poder continuar nuestra escuela teológica, debido a que por diferentes razones hemos tenido interrupciones en la misma. Ofrezco excusas por no encontrarme con ustedes presencialmente en el día de hoy. Y esto obedece a que por razones laborales me encuentro por fuera de la ciudad tanto el día de hoy martes como el día de mañana miércoles. Estaré por fuera de la ciudad y eso no me permitió poder asistir a la clase del día de hoy. Asimismo, quiero hacer mención de la valiosa colaboración que nos proporcionó nuestro hermano maestro Jenny Ruiz, dando las explicaciones referente a la temática de esta asignatura el martes de la semana que pasó. Hoy, como ya hice mención, vamos a finalizar esta asignatura. Los grupos que nos hacen falta por abordar son los siguientes: las comunidades proféticas, los celotes, los herodianos y los samaritanos. Comencemos por las comunidades proféticas. Acá en la presente imagen ustedes pueden observar a un grupo de personas. Y es que la expresión o el término comunidad, que se hace referencia o quiere decir un grupo de personas. En este caso, un grupo de profetas. En esta imagen ustedes pueden ver a muchas personas que se reúnen en un espacio geográfico o territorio que es un desierto. Estos son un grupo de profetas reunidos, dialogando, precedidos por una persona, la cual se encuentra de pie, y el resto de personas está sentado escuchando una explicación. Entrando a abordar este primer grupo, tendremos que decir que no son verdaderas comunidades monásticas. ¿Qué significa monásticas? De monasterios. ¿Por qué no lo son? Por las siguientes razones. En primer lugar, porque no hay una separación del mundo. Las comunidades proféticas no se van a un monasterio a alejarse del mundo, a alejarse de la comunidad, de la ciudad, sino que ellos, si bien se apartan un poco de la ciudad o de la urbe, es en razón de poder tener una mejor intimidad con Dios. Sin embargo, ellos vuelven a la ciudad a dar la profecía o vuelven a hacer ciertas diligencias, pero no hay una separación como tal del mundo, o que ellos se van a ir a consagrar en un lugar específico y olvidarse netamente de la ciudad o del campo en el cual ellos vivían. Por otro lado está el celibato, es decir, la abstinencia de poder tener una relación sentimental con las mujeres. Los profetas no hacían esto. De hecho, posteriormente vamos a ver evidencia de que profetas tuvieron su pareja. Y por otro lado, una regla común. No existía una regla común entre ellos
de un comportamiento fijo, sino que cada quien tenía su propia personalidad. Y el hecho de que vivieran juntos no significa que tuvieran un pensamiento que lo caracterizara en una igualdad. Simplemente lo que lo caracterizaba a ellos era que eran profetas y que servían a nuestro Dios Jehová de los ejércitos. Las comunidades proféticas existen desde los tiempos de Samuel. En 1 Samuel capítulo 10 versículo 5 dice lo siguiente: después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Acá se hace mención expresa de una compañía de profetas, es decir, de un grupo de profetas. Desde el tiempo de Samuel se registran las comunidades proféticas, es decir, un grupo de personas que eran profetas, los cuales servían a Dios, están presentes acá en tiempos del profeta Samuel, que fue el primer juez del pueblo de Israel. Asimismo, las comunidades proféticas alcanzan el máximo esplendor en tiempos del profeta Elías. En Primera de Reyes capítulo 18 versículo 4 dice la palabra de Dios: porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas, y los sustentó con pan y agua. ¿Por qué se dice que alcanzan su máximo esplendor? Debido al protagonismo que tenían los profetas en ese momento. Los profetas eran considerados por Jezabel como un peligro, porque enseñaban la realidad y la verdad que Dios ponía en sus corazones al pueblo. Entonces Jezabel quiso matarlos. Sin embargo, por la misericordia de Dios, un varón llamado Abdías tomó a esas comunidades de profetas de 50 en 50 y los fue escondiendo en cuevas y sustentando con pan y con agua. Este protagonismo ellos lo alcanzan debido al peligro que corrían. Recordemos que la fama de alguien no simplemente es por las cosas buenas que le suceden, sino también una persona puede adquirir renombre también por las cosas no tan positivas que le ocurren. Y este es el caso. A los profetas lo estaban buscando para asesinarlos y por eso llamaban mucho la atención y eran conocidos en gran manera por esta situación. Perduran hasta los tiempos del profeta Amós, un profeta menor. Amós capítulo 7 versículo 14 expresa lo siguiente: entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Esta expresión del profeta Amós nos indica que en su tiempo los profetas escaseaban. Ya como tal no había esas comunidades de profetas. Pero a Dios le complace levantar a un hombre para que sea un profeta en el pueblo de Israel. Y él levanta a Amós. ¿Quién era Amós? Un campesino, se puede decir. Una persona que era un boyero. ¿Qué es un boyero? Un boyero no es una persona que vende
bollos de mazorca, de angelito, bollo de yuca, no. Un boyero es una persona que se encarga de criar a los bueyes. Un buey es un mamífero de la familia de las vacas que se caracteriza por tener unos enormes cuernos. Amós cuidaba a los bueyes y por eso él decía que era un boyero y que se dedicaba también a la recolección de higos silvestres. Los higos son unas frutas. Esto era Amós. No se reconocía como profeta, pero de lo más vil y menospreciado escoge Dios para avergonzar a los sabios. Otro punto importante es que las comunidades proféticas desaparecen en el destierro. Es decir, cuando el pueblo de Israel y de Judá es invadido por el imperio babilónico, las comunidades de los profetas desaparecen debido a que hay un destierro, hay un exilio de todos los habitantes o de la mayoría de los habitantes del pueblo de Israel y de Judá hacia el pueblo de Babilonia. En el libro de Nehemías, capítulo 6, versículo del 10 al 14 dice lo siguiente: Viene luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Mehetabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo: reunámonos en casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarme. Sí, esta noche vendrán a matarme. Entonces dije: un hombre como yo ha de huir, y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida. No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado, porque fue sobornado para hacerme temer así, y que pecase, y les sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanballat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetisa, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Un profeta de Dios es aquella persona a quien el mismo Jehová le revela su palabra para que se le dé al pueblo. En este caso, ya los profetas en sus comunidades no asistían, sino que lo que vieran era un grupo de profetas, pero que estaban al servicio de unas personas que odiaban al pueblo de Israel, las cuales eran Tobías y Sanballat. Ellos se pusieron de acuerdo con estas personas para dar una falsa profecía. Esto quiere decir que no habían profetas de Dios y que ese conjunto de profetas que estaba allí eran profetas falsos. Aquí en esta situación no habló Dios, sino que aquellas palabras que dijeron esos profetas no venían de parte de Dios, sino que era un plan maléfico para querer arruinar los planes que tenían algunos hombres del pueblo de Israel con el fin de restaurar el templo de Jerusalén. Otro punto importante es que eran comunidades independientes e itinerantes. ¿Qué significa itinerante? Que va de un lugar a otro. Estas personas, estas comunidades proféticas no se quedaban en un solo lugar. Podían estar en el desierto, podían estar en lo alto de una montaña, podían estar cerca de un río, podían estar en el campo, podían estar en la ciudad donde Dios los mandase. Ahí estaban estas personas cumpliendo su labor, haciendo su trabajo. Y es una característica de las comunidades proféticas que no se mantenían en un solo lugar,
Es decir, se les puede dar la categoría de nómadas. También giran en torno a un profeta considerado como padre. El profeta que era considerado como padre era la persona que se encargaba de organizar esa comunidad en el sentido de que los direccionaba al lugar donde se debían mover, explicaba cómo debían hacerlo y las razones por las cuales debían hacerlo, que era un mandamiento de Dios, moverse de un lugar a otro. Generalmente era una persona de avanzada edad quien era considerado el padre entre los profetas. Otro punto es que viven pobremente del propio trabajo o de la caridad pública. Una cita que nos indica lo anteriormente dicho es Segundo de Reyes, capítulo 4, versículo 8, que dice: aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunén, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. La mujer importante invitaba al profeta Eliseo, discípulo del profeta Elías, a que comiese allí. Es decir, los profetas eran considerados personas valiosas y la comunidad era muchas veces gentil o muy amable para con ellos. Le proporcionaba alimentos, le proporcionaba alojamiento también. Y era una bendición para ellos poder bendecir a los profetas. Esto también nos permite hacer la siguiente reflexión, que tiene su fundamento bíblico también. Cuando nosotros bendecimos a un ministro de Dios, Dios nos bendice. Así sea con un vaso de agua fría que le demos a un ministro de Dios, a un profeta de Dios, por esa razón de darle ese vaso de agua fría, Dios no nos va a dejar sin recompensa. Asimismo, otra cita bíblica que nos respalda en lo que estamos mencionando es Segundo de Reyes, el mismo capítulo 4, pero los versículos del 38 al 44. Dice la palabra de Dios: Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él. Por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Un potaje es un guiso, una sopa. Y salió uno al campo a recoger hierbas, y halló una como parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres, y volvió, y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no lo pudieron comer. Él entonces dijo: traed harina, y la esparció en la olla, y dijo: dad de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. Vino entonces un hombre de Baal, Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo: da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente: ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir: da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová: comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos y comieron, y les sobró conforme a la palabra de Jehová. Estos son unos milagros que Dios hizo por medio del profeta Eliseo. Vemos que
Acá están haciendo un guiso, un potaje, y un varón de los profetas, de los hijos de los profetas, busca lo que primero se encuentra en el monte, parramontés, calabaza, todo lo que él encuentra, va y lo echa en la olla. Lo revuelven, pero resulta que hace un desastre de guiso, tanto así que luego expresa varón de Dios, hay muerte en esta olla, es decir, eso quedó horrible, quedó totalmente algo que no era gustoso para las personas. ¿Y qué hizo Eliseo, lleno del Espíritu Santo de Dios? Echó harina en la olla y se solucionó todo. No por la harina, sino por el poder de Dios. Ahora bien, esto fue gracias a la misericordia y al poder de Dios, lo cual no significa que si ahora un arroz se nos quema o hacemos un desastre en la cocina, no vamos a coger harina y echarla y se va a solucionar todo. No, amados hermanos, sino que esta fue una situación particular en donde Dios actuó poderosamente. Otro milagro fue la multiplicación que hizo el mismo Dios de los panes. Aquí ya vemos que Dios se manifiesta poderosamente de esta manera. Igualmente esto también nos recuerda los milagros que hizo nuestro Señor Jesucristo de multiplicar los panes y los peces para alimentar a 5.000 a 4.000 personas. Otro punto es que podía existir, pero no era obligatoria la continencia. Esto lo mencioné al principio cuando hablaba acerca del celibato. Y una cita bíblica que respalda esto es 2 de Reyes 4, versículo 1. Esta cita bíblica dice: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Acá este pasaje bíblico simplemente hay que tomarlo para tener en cuenta lo siguiente. Aquí vemos que hay una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas. Si los hijos de los profetas, también profetas, tuvieron mujeres, eso significa que no era obligatoria la continencia, es decir, no era obligatorio el celibato. Simplemente eso. También otro punto es que estaban vinculadas a santuarios como el de Nayob junto a Ramá. La cita bíblica que sustenta lo anterior es 1 de Samuel capítulo 19 versículos del 18 al 20. Dice la palabra de Dios: huyó pues David y escapó, y vino a Samuel en Ramá, y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron y moraron en Nayob. Y fue dado aviso a Saúl, diciendo: he aquí David está en Nayob en Ramá. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí y los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Es decir, en esta parte que era Nayob, existía una comunidad de profetas, la cual eran precedidas por el profeta Samuel. Era considerado como el padre de esa comunidad de profetas. Y de esa manera, como mencioné también al principio, estaban organizadas esas comunidades precedidas por una persona. Y todos estos profetas estaban profetizando. Y por voluntad de Dios, también los mensajeros de Saúl profetizaron. Esto no quiere decir que ellos eran profetas, sino que Dios quiso que profetizaran. También la Biblia, en estos pasajes,
de Samuel, del primer libro de Samuel, nos cuenta también que Saúl profetizó y que la gente decía: Saúl entre los profetas. Pero fue también voluntad de Dios que profetizara. Esto no significa que Saúl fuese un profeta. Con David se establecieron en Jerusalén, convirtiéndose en un cuerpo de levitas profetas. David hizo una gran organización o reorganización de los siervos de la casa de Dios, es decir, de los levitas. Habían levitas que eran profetas, entonces David se encargó de organizar a este personal dentro dentro de la ciudad de Jerusalén. No solamente David organizó la parte de los profetas, sino también la parte de los músicos y de los cantores y de las personas que servían en la casa de Dios. Sus componentes eran de las capas inferiores de la sociedad. Es decir, los integrantes de la comunidad profética eran de las capas inferiores de la sociedad. Es decir, eran personas pobres. De hecho, ya esto no lo debimos imaginar al mencionar anteriormente que vivían también de la caridad de las personas. Los profetas en su comunidad eran personas pobres, pero se destacaban por tener la presencia de Dios, lo cual lo hace rico espiritualmente. Vamos a pasar al siguiente grupo, amados hermanos, los cuales son los celotes. Acá hay una imagen de unas personas haciendo como una protesta, como un motín. Levantando sus manos, podemos también ver algunas armas. Y estos eran los celotes, los denominados guerrilleros de la época en el pueblo de Israel. Ya pueden mirar sus vestiduras. Pueden también mirar cómo estaban en las calles. Y de esa manera establecer en su mente más o menos una idea de este grupo muy peculiar. Vamos a responder una pregunta. ¿Por qué se le llaman así? Es decir, ¿por qué se lo llaman celotes? La palabra griega celotai, de donde viene el término en cuestión, significa sectario. Su símil arameo canaía, que tiene su origen en la palabra hebrea canaín, significa celar. Es decir, etimológicamente, etimología es la parte de la gramática que se encarga del estudio del origen de los términos, del origen de las palabras. El celote es una persona celosa y sectaria. Se lo llamó celotes a este grupo porque eran personas muy sectarias y celosas. Esa es la razón por la cual se lo denominaba celotes. ¿Cuál fue su origen? Respondamos esta pregunta. Históricamente, este grupo humano que alcanzó las dimensiones de un movimiento político revolucionario es contemporáneo de Jesús. Surgió en el año 6 después de Jesús a partir de una insurrección dirigida por Simón el Galileo a causa de un censo impuesto por Roma. Esto se encuentra en Hechos capítulo 5 versículo 37. Progresivamente fue evolucionando en pocos años y de ser un pequeño grupo revoltoso pasa a ser un influyente grupo guerrillero armado y organizado, llegando incluso a tomar el control de Jerusalén en la gran revuelta judía del 63 al 73 después de Cristo, hasta que la ciudad fue retomada por los romanos, quienes al final terminaron destruyendo el majestuoso templo del que tanto se ufanaban los judíos en tiempos de Jesús. Allá podemos ver el origen de este grupo y mirar algunos de sus comportamientos, de sus actividades, que consistía en querer ser libres por la vía armada del Imperio
romano. ¿Cuál fue su final? Históricamente todo parece indicar que el último refugio fuerte de los celotes fue en la fortaleza de Masada, la cual fue tomada y barrida por los romanos en el año 76 después de Cristo, tras el suicidio colectivo de sus defensores. Después de eso quedaron algunos reductos que no lograron pasar la segunda mitad del segundo siglo después de Cristo. ¿Qué elementos distinguía a los celosos? Al igual que los saduceos, eran estrictos cumplidores de la ley. A pesar de esto, distaban radicalmente unos de otros. Mientras a los saduceos los podíamos distinguir en términos nuestros como un grupo de extrema derecha, a los celosos lo podíamos identificar como un grupo de extrema izquierda, como los guerrilleros de la época. Es decir, los celotes eran un grupo revolucionario, un grupo de izquierda, según el entendido que nos permite observar este texto. Eran un grupo que quería la libertad del pueblo de Israel que estaba bajo el yugo del imperio romano. Lo querían hacer por medio de la confrontación armada. Y por eso eran considerados guerrilleros. Guerrilleros porque querían hacer la guerra o conseguir algo por medio de batallas, por medio de la guerra. Por eso el término guerrillero. Tal vez este término muchas veces es mal comprendido, al igual que el término revolución. Término revolución muchas veces pensamos que es algo malo cuando no es algo malo. Revolución simplemente es una transformación. Si nos acordamos de la revolución industrial, pues seguramente vemos que se la llamó revolución industrial por los diferentes avances tecnológicos que hubo, por las grandes transformaciones. Y en ese sentido, esa revolución fue fructífera y gran beneficiosa para el progreso de la ciencia y la tecnología. Pero muchas veces el revolucionario se considera una persona violenta, o se da más en entendimiento armamentista, pero no quiere decir que siempre sea así. Y la expresión guerrilla, tal vez porque nos encontremos en un país que por más de medio siglo ha vivido con grupos guerrilleros. Entonces podemos decir que las guerrillas todas las guerrillas tienen un comportamiento, o han tenido un comportamiento igual o similar a las guerrillas que han habido en Colombia, como es en el caso del EPL, del ELN, de la FARC, del M-19. Entonces, bajo ese entendido comprendemos el término guerrillero. Pero los celotes era porque buscaban razones políticas, y sus razones políticas eran de que el pueblo de Israel era un pueblo libre. Se sustentaban también en la ley, obedecían la ley, pero con una interpretación también a su manera, en el sentido de que ellos se creían con la autoridad del mismo Dios para de esa manera poder ser libre del imperio romano a través de la fuerza. Asimismo, sus orígenes espirituales los podemos rastrear en la época de la resistencia macabea a los griegos. Pero como indicamos en el punto anterior, los orígenes históricos son datables apenas para el siglo VI
después de Cristo, siendo así un grupo de corta vida que nace y muere en el primer siglo de la era cristiana. Para la época de la vida pública de Jesús, sus artes de guerra se habían desarrollado hasta el punto de hacerlos supremamente peligrosos para los intereses romanos. De hecho, Barrabás fue un celote. Barrabás lo recordamos por ser una persona la cual estuvo encarcelada y el pueblo judío tomó la decisión de que si liberaran a Barrabás o a nuestro Señor Jesucristo, y el pueblo prefirió liberar a Barrabás. Hay un dicho muy importante, pienso yo, que se toma de este pasaje bíblico. Ese dicho es el siguiente: antiguamente pusieron a elegir entre Barrabás, que era un ladrón, y Jesucristo, y las personas eligieron el ladrón. Y estamos en la actualidad y las personas siguen eligiendo políticamente a los ladrones. Esto es para reflexionar. ¿Qué relación hay entre los celotes y los sicarios? Tal vez se sorprenda por la expresión sicarios, pero vamos a contestar a esta pregunta. Entre los más frecuentes modos de ataque de los celotes al enemigo invasor romano estaban la resistencia en las montañas y los sorpresivos atentados de los sicarios u hombres de la Sica. Los sicarios eran miembros de la secta de los celotes que se identificaban con ese nombre por su particular modo de ataque individualizado. El sicarí era un celote que entre sus tácticas de combate guerrillero escondía un puñal llamado sica. Es decir, la expresión sica se refiere a un puñal entre sus ropas y apuñalaba a romanos o simpatizantes de los mismos durante las asambleas públicas. La sica era un pequeño cuchillo de punta muy aguda y filo curvo, que camuflaban entre sus ropas para acercarse desapercibidamente a personalidades romanas en medio de los tumultos y de este modo con certeras punzadas quitarles la vida. Vemos que esa modalidad de asesinar se denominó sicariato por la utilización de una herramienta que era un cuchillo llamado sica. Hoy la palabra sicario, popularizada en el lenguaje periodístico de algunos países como Colombia, tiene un significado distinto, que es el de denominar asesinos a sueldo, es decir, que reciben dinero. Simples mercenarios que pueden actuar en solitario o en un grupo logrando sembrar el miedo entre sus enemigos. Vemos que los sicarios de hoy, los sicarios de los celotes, una coincidencia o similitud era que ambos asesinaban, pero los sicarios de los celotes no cobraban por asesinar. Y hoy en día los sicarios en nuestro país y otros es una actividad, es una profesión incluso. Y las personas pagan a los sicarios para que ejecuten su labor de asesinar a otros seres humanos. Incluso el profesor Vallejo escribe un libro denominado La Virgen de los Sicarios. Existe una virgen para los sicarios. Incluso el sicario, antes de cometer su delito, se consagra a Dios y le pide que lo proteja. Tal hecho es una contradicción, pero resulta curioso toda esa historia de dónde proviene
el origen de la palabra sicario, de la sica. Esto es lo valioso de poder estudiar la palabra de Dios y temas teológicos que muchas veces nos ayudan a comprender expresiones que ni siquiera a veces nos imaginamos que podían relacionarse con la palabra de Dios. ¿Cómo compartían la esperanza mesiánica del pueblo? Para los celotes, Dios era, en definitiva, el único y verdadero soberano de Israel. Cualquier invasión era entendida como un atentado contra Dios mismo. Para ellos, Dios deseaba el heroísmo de su pueblo para hacer llegar su reino y expulsar a los romanos y a sus colaboradores. Los celotes esperaban a un Mesías con las siguientes características, amados hermanos. Ellos esperaban a un revolucionario. Ellos esperaban una persona fuerte que supiera estrategias militares, que dijera al pueblo: vamos a ser libres por la vía armada, ármense, tomen su espada, tomen su sica, su cuchillo, su lanza, y vamos a atacar a este pueblo que nos ha mantenido invadido, nos han mantenido como siervos, como esclavos. Vamos a liberarnos de este yugo. Esperaban que el Mesías viniera con muchas personas y que iniciara una guerra de liberación. Por esa razón es que los celotes quisieron ver en Jesús a una persona con tales características. Pero sabemos que Jesús vino como un pacificador. Por eso muchos de ellos se desilusionaron de la actitud de Jesús. Cuando Jesús decía que amaran a sus enemigos, es un mandamiento. Amar a nuestros enemigos, a las personas que nos ofenden, a las personas que nos hacen daño. Es un deber hacerlo, es un mandamiento. Hay hacerlo de corazón. Y Jesús dio este mandamiento, lo cual era muy contradictorio para los celotes porque ellos odiaban a sus enemigos. Los celotes esperaban un Mesías con las características de un poderoso rey militar salido de entre sus jefes, e incluso algunos de ellos llegaron a ser proclamados Mesías, como fue el caso de un Simón Bar Kokhba, el cual era hijo de la estrella, reconocido Mesías por el rabino Akiva en el año 132 después de Cristo. Fue un líder judío que dirigió en el año 132 la que es conocida como rebelión de Bar Kokhba contra el Imperio Romano, estableciendo un estado judío independiente que dirigió durante 3 años como nazi, es decir, príncipe, hasta ser derrotado por los romanos en el año 135 después de Cristo, obviamente. Reprimida la rebelión, Bar Kokhba resultó muerto en el asalto final de la fortaleza de Betar. Sabemos que ese definitivamente no fue el Mesías, sino que como los celotes, como ya lo hemos mencionado, esperaban a un hombre con tales características. Seguramente se aprovechó de esa idea para identificarse con un Mesías, y las personas ciegas en la comprensión de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios revelaba cómo iba a ser el Mesías. Entonces ellos, por su propia ideología, creyeron que ese era el Mesías esperado. Vamos a pasar, amados hermanos, al siguiente grupo, que son los herodianos. Aquí hay una imagen de este grupo religioso y también político. Era un partido político que también proponía la expulsión del poder romano de tierras palestinas, pero en este caso por implantación de la realeza herodiana. Herodes el Grande era una persona judía. Lo que sucedió es que el Imperio Romano
puso en la administración de su territorio a personas judías y le dio el título de rey. Por eso el rey Herodes era un rey al servicio del imperio romano, pero con costumbres propias de su familia, las cuales, si bien estaban sustentadas en cierta manera por la ley de Dios, eran costumbres que perseguían un interés muy particular, que era el de ser los únicos gobernantes del pueblo de Israel. Aquí se menciona Palestina. Recordemos que el territorio de Israel lo consiguió por medio de conquistas. Ese territorio pertenecía a los filisteos y donde se encuentra actualmente Israel. Sabemos que hay un conflicto entre Israel y Palestina por ese territorio, pero ese conflicto no es de ahora, sino miren desde qué tiempo es este conflicto, no solamente del tiempo de Jesús y posteriormente, sino de mucho antes, desde la guerra que tenía el pueblo de Israel con los filisteos, ya que los palestinos son descendientes de los filisteos. Eran un grupo no muy numeroso de parientes y partidarios de la familia real de Herodes. Sus miembros, judíos de nacimiento, eran en el fondo paganos. Sin embargo, este motivo no les hacía ser despreciados por el pueblo, pues tenían como aliados a los saduceos. Como ellos vivían en una posición de privilegio, eran ricos y también escépticos. Por eso no creían en las consideraciones de los celotes, que estaban apoyados por los fariseos y eran ambos unos celosos defensores de la ley. A los herodianos lo que les interesaba era tener una buena posición económica. Por eso, a pesar de que en su corazón estaban en desacuerdo con el imperio romano, ellos se vinculaban con este imperio simplemente para recibir favores, lo mismo que hacían los saduceos. Se podría decir que los herodianos representan el partido político de los ricos, mientras que los celotes o celotas el de los pobres. Su número, sin embargo, siempre fue mucho más limitado que el de los celotes. ¿Por qué fue tan limitado? Incluso más que los fariseos y saduceos. Porque los herodianos eran los miembros de la familia de Herodes y los simpatizantes o personas más cercanas a esa familia. Por eso era que eran tan reducidos. Hay una cita bíblica donde mencionan a los herodianos. Esa cita bíblica es Marcos, capítulo 12, versículo del 13 al 17. Dice la palabra de Dios. Y le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y él les dijo: ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Respondiendo Jesús les dijo: da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Excelente estrategia, excelente respuesta la que dio nuestro Señor Jesucristo. Los herodianos también tentaron a Jesús, intentaron tentarle junto con los fariseos por medio de esta pregunta, pero vemos que Jesús siempre salió victorioso. Y lo que cuestionaba a Jesús era que todos estos grupos religiosos y políticos se maravillaran de su doctrina, que era muy superior.
Y por último, amados hermanos, vamos a ver el grupo denominado los samaritanos. Aquí hay una imagen muy conocida, ya que esta imagen se encuentra en muchos cuadros que podemos encontrar en casas o en iglesias. La imagen de un pasaje bíblico se encuentra en el Evangelio según San Juan, que es el pasaje de la mujer samaritana. Acá vemos a Jesús en un pozo junto con una mujer samaritana. Un pasaje bíblico de la imagen anterior es Juan capítulo 4 versículo 17 al 9. Dice: vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Textos como el anterior y otros como Lucas 10, versículo de 30 a 37, asimismo Lucas 9, versículos 51 a 55 y Juan 8, 48 nos hablan de otro grupo importante en tiempo de Jesús, los cuales son los samaritanos. Es decir, en estas citas bíblicas nos hablan del pasaje, por ejemplo, del buen samaritano. También un pasaje donde los judíos decían que Jesús era samaritano. Ellos no pertenecen propiamente al judaísmo ni son una secta judía. Son palestinos, paradójicamente próximos y opuestos al judaísmo. Por un lado, son hombres de la ley de Moisés representada en el Pentateuco. Cumplían la prescripción legal de guardar el sábado, la circuncisión y las fiestas judías. Su liturgia y literatura religiosa apuntaban a celebrar la fe en el Dios único. Solo aceptan el Pentateuco como libro sagrado y rechazan los otros textos del Antiguo Testamento. Profesaban también un mesianismo, esperaban al Mesías que ha de venir, pero no como descendiente o del linaje de David, de rey David, sino como un Mesías que será un nuevo Moisés, profeta, como lo podemos apreciar en Deuteronomio 18, 15. Esta cita bíblica dice: porque las naciones que vas a desposeer escuchan a los astrólogos y adivinos, pero a ti el Señor no te permite semejante cosa. El Señor, tu Dios, te sustituirá un profeta como yo. Lo harás surgir de entre ustedes, de entre tus hermanos, y es a él a quien escucharán. Este es un pasaje que hace referencia a Jesucristo, que se encuentra en el libro de Deuteronomio, y es una muestra de que en el Antiguo Testamento, en la ley, ya hay pasajes bíblicos que apuntan o hacen referencias al Mesías. Entonces, los samaritanos eran un grupo de personas, un pueblo, el cual su origen se dio gracias a una división que se presentó después del reinado del rey Salomón. Vemos que el rey Salomón, si bien fue una persona muy sabia en cuanto a la administración laboral, vemos que él explotó, sería el término correcto, a todos sus siervos, a todos sus trabajadores. Cuando muere el rey Salomón, lo sucede en el trono el rey Roboam. Las personas se acercan al rey Roboam diciendo que Salomón tuvo un yugo muy pesado con ellos, que por favor aligere el yugo. Él va a recibir un consejo por parte de los ancianos, y los ancianos del pueblo de Israel le dicen que escuche la voz de los trabajadores, de los siervos, y que cumpla su petición, y así lo amarán. Sin embargo, él, luego de ir a los ancianos, va donde los muchachos, donde los jóvenes que se quedaron con él, y los jóvenes le dicen: si tu papá le dio azotes con látigo,
tú le darás esos azotes con escorpiones. Tú harás crecer ese yugo. Ese fue el consejo de los muchachos, de los jóvenes. Y Roboam desechó el consejo de los sabios ancianos para escuchar el consejo de los jóvenes. Y entonces siguió explotando al pueblo. Y el pueblo se rebeló y buscaron un personaje llamado Jeroboam. Y ese Jeroboam organizó una revuelta y se dividió el reino. 10 tribus y 2 tribus, al norte y al sur. Por un lado, la tribu de Judá y Benjamín formaron el imperio de Jerusalén, de Judá, cuya capital era Jerusalén. Y las otras 10 tribus formaron el imperio de Israel, cuya capital fue Samaria. Por esa razón, a pesar de que eran hermanos, se dio esta división y fueron 2 pueblos distintos. Y aquí la razón por la cual los judíos y samaritanos, al avanzar el tiempo, se constituyeron como enemigos. Ideológicamente tienen más afinidad con los saduceos que con los fariseos. Su oposición al templo de Jerusalén pudo acercarlos mucho a la secta de los esenios e incluso a ciertas corrientes del cristianismo primitivo. Los samaritanos no miraban el templo, digamos, como algo esencial. Recordemos que los fariseos decían que por estar en el templo, por permanecer en el templo, por adorar el oro que está en el templo, ellos eran salvos, ellos eran santos. Y no es así. De hecho, nuestro templo es nuestro cuerpo. Somos templo del Espíritu Santo. De allí que se haga la comparación con la corriente del cristianismo primitivo, dado que hay que prestar atención a nuestro propio templo, que es nuestro cuerpo, y rendirlo a Dios como un sacrificio, cuidar nuestro cuerpo para reverenciar y adorar a Dios. Eso es lo que debemos hacer como cristianos. El hecho de asistir a una iglesia es muy importante, pero debemos, como cristianos, cuidar nuestro templo, nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Acá esta imagen, para concluir, vemos a Jesús dialogando, discutiendo con personas que podían ser fariseos o pueden ser saduceas. Vemos que en esta materia explicamos diferencias y semejanzas de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo con la doctrina de los diferentes grupos religiosos y políticos. Y podemos llegar como conclusión que la doctrina de nuestro Señor Jesucristo superó a esas doctrinas de estos grupos ampliamente en sabiduría, en comprensión de la palabra de Dios, en brindarnos a cada uno de lo que analizamos una interpretación correcta de la palabra de Dios. Así fue la doctrina, así es la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros debemos reflexionar mucho. Si bien hubo sectas en tiempos de Jesús, actualmente también hay muchas sectas. Nosotros debemos ser personas que defiendan la palabra de Dios y su doctrina, su sana doctrina. No debemos dejarnos contaminarnos por nada. Que no haya apostasía en nuestra congregación. Que no haya apostasía en la iglesia del Señor. El pueblo de Dios pereció por falta de conocimiento.
En la actualidad hay sectas que dicen que la salvación no se pierde, que dicen que la prosperidad está en el dinero, que si damos dinero, entonces seremos prósperos, seremos salvos. Hay una gran cantidad de doctrinas que debemos desvirtuarla con la palabra de Dios. Por eso la importancia de venir a formarnos en esta escuela teológica. Entonces, como reflexión debemos tener en cuenta que siempre debemos basarnos netamente en la palabra de Dios, obedecer la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, esa sana doctrina, y defenderla, y no dejarnos influenciar por sectas religiosas, sino defender el Evangelio, sin añadirle, sin dar malas interpretaciones. Un evangelio puro, lo que desea Dios que se dé en esta congregación y en todas las iglesias. Por eso, amados hermanos, los invito a que siempre tengan en sus corazones el deseo de estudiar la palabra de Dios. Yo ruego a Dios que cada día a cada uno de ustedes le dé abundante sabiduría e inteligencia para comprender la palabra de Dios. Para cada día ustedes puedan crecer en sabiduría, pueden crecer en el camino de Dios. Hermanos, muchas gracias a cada uno de ustedes por hacer parte de este proceso de formación. Dios los bendiga enormemente. Espero que este video sea provechoso. Nuevamente ofrezco disculpas por la calidad del video, por el sonido del ambiente. Deseo que Dios los bendiga enormemente. Con esta clase finalicemos esta asignatura y estaremos pendientes para continuar nuestra escuela teológica. Ya la estaremos informando. Hermanos, Dios los bendiga enormemente. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes.